Conexión telefónica con Narciso Michavila. Muy buenas noches, don Narciso. Muy buenas noches. Narciso, te voy a hacer directamente la pregunta del millón. Teniendo en cuenta estos datos, teniendo en cuenta que la distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista se ensancha, pero teniendo en cuenta también el avance de Podemos, ¿quién crees tú que podrá gobernar España en la próxima legislatura? Efectivamente, esa no es la pregunta del millón, esa es la pregunta de los 25 millones de votantes. Ya lo creo, ya lo creo. Depende de lo que vayan a hacer. Hay que reconocer, está todo súper abierto, además estáis dando las claves. Por un lado va mejorando la situación económica, aunque no llega todavía al conjunto de la población, y por otro lado tenemos en las pasadas elecciones europeas y en esta misma encuesta del CIS y otras que manejamos, que vemos que efectivamente hay un sector de la población que está muy animado en ir a votar contra el Partido Popular. Y una de las claves es que no basta con que la economía empiece a ir mejor, no basta con que hoy haya 320.000 españoles trabajando de alta en la seguridad social que el año pasado estaban en el paro. No basta con que por primera vez la mayoría de la población vea que el año que viene el futuro va a ser mejor económicamente también para sus familias, sino que hay que saber venderlo. Hoy mismo conocíamos, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor. Curiosamente, hay una mayoría, un tercio de los que dicen que le ha ido muy mal este año. El argumento por el que le ha ido mal es por el alza de precios, cuando por primera vez en la historia estamos en deflación negativa, es decir, no para de bajar los precios de los alimentos, de la gasolina y de la electricidad, y sin embargo hay un sector de la población que considera que están creciendo. Por lo tanto, la economía no basta simplemente con gestionarla, aplicarla, hay que saber venderla. Claro, Narciso, el auge de Podemos yo creo que tiene mucho que ver también con otros indicadores que aparecen en ese CIS. Se habla de la economía, lógicamente a la gente le preocupa mucho el paro, pero también destacan enseguida la preocupación por la corrupción. Sí, ese es... Claro, ¿está bebiendo Podemos en estos momentos de esa sensación de crítica generalizada por la corrupción? Claramente, y eso que el campo está hecho hace un mes y por lo tanto no ha podido medir el impacto de las declaraciones del señor Pujol con sus cuentas en paraísos fiscales. Podemos está aprovechándose y en ese sentido está sabiendo por lo menos detectar cuál es el diagnóstico. Y el diagnóstico es que la sociedad española está pidiendo medidas más contundentes hacia la transparencia y hacia la corrupción. Y ahí nuevamente es verdad que se han hecho grandes avances en todas las administraciones. La prueba es que, por ejemplo, Transparency International, la organización alemana, ha publicado el mes pasado pues los índices de transparencia en todas las comunidades y con independencia del color político es el cuarto año que han mejorado en transparencia. Por lo tanto, estamos mejorando en lucha contra la corrupción y, sin embargo, la sensación que tenemos es justo la contraria. Narciso, hay una cuestión que si sumamos dos datos yo creo que es muy llamativa. Es verdad que en intención de voto sale como tercera fuerza Podemos. Así es. Si le calculamos en intención de voto directa sale ya como segunda fuerza, pero en cualquiera de los casos, si se suma Izquierda Unida más el voto de Podemos, la intención de voto a Podemos, saldrían por delante del Partido Socialista. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora con el rumbo del Partido Socialista si ellos empiezan a notar que la tendencia de afianzamiento de Podemos ha llegado para quedarse? ¿Qué puede ocurrir con los socialistas? Es complicado porque el Partido Socialista está en un dilema ahora mismo y otro tanto UPyD, por ejemplo. Vemos claramente con datos del CIS, que aunque son muy antiguos, porque es de hace un mes y la intención de voto ya lo hemos visto, cambia de día en día, pero nos sirve para tener grandes tendencias. Es un campo muy bueno porque es domiciliario con sus sesgos, pero para el largo plazo nos viene muy bien. Vemos como la irrupción de Podemos, que efectivamente ahora estaría en el 15% del voto, eso no lo consiguió ni Adolfo Suárez. Bueno, pues a quien está castigando principalmente es al Partido Socialista, que pierde 5 puntos, a UPyD también, que pierde otros 3 puntos, y estando bajo, pues UPyD entra ya en bajada acelerada. Y curiosamente, sin embargo, Izquierda Unida, que está dentro de su espacio electoral, le roba, pero no le está castigando tanto, porque está animando a todo ese sector que tradicionalmente a lo mejor en unas elecciones municipales no iba a votar y sin embargo ahora están muy movilizados para ir a votar. Por lo tanto, el año que viene, en las elecciones municipales y autonómicas, lo normal es que ese electorado siga muy movilizado, es minoritario pero está muy movilizado y están en este momento también consiguiendo que haya un elector moderado, que es la mayoría, que se quede en casa. Se quedó en casa en las pasadas europeas y en la encuesta se detecta de nuevo.
No hay movilización en el centro. Y eso es lo que está castigando ahora mismo al Partido Socialista y al Partido Popular. Por lo que nos cuentas, Narciso, si continúa esta reactivación económica, pero a este ritmo, ¿no sería suficiente para frenar esto? A ver, si los datos siguen siendo tan buenos y además de forma acelerada, es decir, el año pasado el FMI estaba hablando por estas fechas de que este año vamos a crecer un 1% y sin embargo ya sabemos que vamos a crecer este año por encima del 1,5%. Por lo tanto, del mismo modo que siempre se tarda en anticipar las crisis, también se tarda en anticipar la recuperación. Pero no es suficiente. El elector no vota simplemente en clave económica de su bolsillo. No es suficiente que noten una recuperación en economía y en empleo, sino que además hay que saberle explicar, y ahí es quizá donde en estos momentos el Partido Popular tiene que hacer un especial esfuerzo. Bueno, pues Narciso, muchísimas gracias por tu análisis. Iremos viendo qué es lo que va ocurriendo en los nuevos barómetros, pero desde luego la tendencia parece que está marcada. Muchísimas gracias, Narciso. Está marcada y todo muy abierto. Muchísimas gracias, Narciso. Muchas gracias y buenas noches.